Bueno, estamos en la quinta clase de Fundamento de Legislación Impositiva. Las clases anteriores estuvimos viendo cuestiones teóricas respecto del impuesto, de los tributos en general. Yo quiero que pensemos que se nos viene dentro de poco, vamos a tener el examen, dijimos que iba a ser el día 29, jueves 29, nuestro primer examen, que va a ser de manera teórico-práctica, ¿sí? Acuérdense que estuvimos hablando de los tributos, del derecho tributario, estuvimos viendo distintas clasificaciones, ¿sí? De lo que se llamaban, nosotros genéricamente decimos impuestos, pero en realidad es tributos. Uno de las ramas de estos impuestos de estos tributos, perdón, es el impuesto. Tenemos la tasa, tenemos la contribución. Estudien las características que tiene cada uno de ellos, que en la tasa y en la contribución tiene que haber una actividad estatal. Básicamente en la contribución tiene que haber una mejora patrimonial para la persona, ¿sí? Para el individuo. Esas son cuestiones que tienen que ya tenerlas más que estudiadas, más que claras, y las diferencias que hay con respecto a los impuestos. Nosotros dentro de impuestos, el primero que empezamos a ver fue el impuesto a las ganancias. Este impuesto grava o es un impuesto que tiene como objeto eh, la imposición de un tributo a aquellas rentas o ganancias que obtiene una persona física, vimos nosotros, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Esas rentas tenían que tener una característica particular, ¿sí? Que tenían que cumplir la teoría de la fuente. Además, quiero ya compartirles pantalla. Antes quiero que veamos unas cositas más. ¿Pudieron hacer bien el ejercicio? Yo realmente estuve viéndolos, no mandé las correcciones porque quería que lo veamos juntos ahora. Pero vamos a ir corrigiéndolos. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se les hizo complejo? A mí, profe, me costó muchísimo, le soy sincera. Bueno, A Sí, mí, profe, profe, costó. lo que tenía muchas dudas fue lo de grabada, no grabada y exentas. bueno, perfecto. Vamos a ir viéndolas. Vamos a ver, acá tenemos. Este era el ejercicio que tenían que hacer. Básicamente lo que yo les pedía en la consigna era que ustedes indiquen si se cumplía, creo que más allá de la consigna que está acá, era si se cumplía o no se cumplía la teoría de la fuente. ¿Sí? Respecto a exenciones, nosotros no estuvimos viendo particularmente exenciones, así que por eso ustedes tenían que simplemente señalar, digamos, si en cada uno de los casos existía la teoría de la fuente o si se cumplía la teoría de la fuente. Vamos a utilizar un Excel, ahí está, y vamos a hacer la resolución de este trabajo práctico número 1. En el examen, voy a aumentar esto un poquito más. En el examen ustedes cuando tengan que analizar esto tienen que pensar en tres cosas. Primero la teoría de la fuente. Es decir, primero lo que tiene que cumplir como condición esa renta, vamos a ponerla en verde. La primera condición es que el ingreso tenga habilitación. Luego que el ingreso tenga permanencia. Y el tercero, que ese ingreso tenga, ¿qué cosa? Periodicidad. Bien. Periodicidad. Que se vaya repitiendo en el tiempo. Entonces, esas son las tres características que yo tengo que tener en cuenta y que tienen que cumplir, el filtro que tiene que cumplir un ingreso para que yo lo considere con la teoría de la fuente y diga, bueno, sí, es objeto del impuesto a las ganancias. Si las cumple, vamos a poner acá tipo una regla, esto vamos a correr un poco, cumple, sí, supongo que acá dice sí y acá diga sí. Entonces, la regla es que es renta para el impuesto a las ganancias. Esta es una regla fácil que ustedes podrían incluso, cada vez que vayan a resolver un ejercicio de tipo práctico, tenerla presente, ¿sí?
O incluso cuando sea un ejercicio de tipo teórico, por ahí ustedes tienen que defender o yo les presento un caso, ustedes tienen que acordarse de esta regla, ¿sí? ¿Cumple que tenga habilitación? Sí. ¿Cumple que tenga permanencia esa fuente? Sí. ¿Cumple que sea periódica en el tiempo? Sí. Entonces es renta para el impuesto a las ganancias. En el caso de que no cumpla, no puede cumplir, a veces puede ser que cumpla dos, pero una no. O a veces puede ser que no cumpla dos, pero una sí. Si no cumple alguna, entonces no es renta para el impuesto a la ganancia. Ese ingreso no va a ser parte de qué? Del objeto del impuesto. ¿Sí? No forma parte del objeto del impuesto. Y nosotros habíamos dicho que cuando un ingreso no formaba parte del objeto del impuesto, significa, el no formar parte de ese objeto del impuesto, significa que ese ingreso está fuera del objeto del impuesto, está no grabado, ¿sí? No grabado significa fuera del objeto del impuesto. ¿Dónde estábamos? Renta no forma parte del objeto. Entonces acá podemos poner es no grabado, ingreso no grabado. Vamos a ponerlo abajo. ¿Sí? Que esté grabado quiere decir que forme parte, que lo alcance el impuesto a las ganancias, o que lo alcance un tributo. Si no está grabado, significa que no forma parte del objeto del impuesto. ¿Sí? Un ingreso no grabado significa que no forma parte del objeto del impuesto. Vamos a ver por esa teoría. Después teníamos el concepto de residencia, que tenía que cumplir que tenga permanencias en el país. Profe, ¿puedo repetirlo? Los ingresos Sí. no grabados. Sí. Para que pongo bien esto. Permanencias en el país es este. Y lo de ingreso no grabado significa que si una de las tres características no forma parte, o sea, si yo tengo, por ejemplo, me gané la lotería, dijimos la vez pasada. ¿Es habilitada esa fuente? Sí, porque cumple con todas las de la ley, la lotería. ¿Va a haber permanencia en esa fuente? Y no va a salir fuera de mi patrimonio. O sea que sí, va a estar dentro de mi patrimonio permanentemente ese ingreso. ¿Pero es periódico? ¿Va a tener periodicidad? ¿Me voy a ganar la renta todos los días, todos los meses, todos los años? No, no me voy a ganar la lotería, perdón, ni todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Entonces, como no hay periodicidad, sí hay permanencia quizás, porque esa lotería, lo que gané yo, ese premio, va a formar parte de mi patrimonio y está habilitado porque es un ingreso en blanco, digamos. Esa renta, al no cumplir con la periodicidad, ya no es renta. Entonces, ese ingreso queda no grabado, queda fuera del objeto del impuesto. No queda grabado o no queda alcanzado por la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? El concepto de exención, de nada, el concepto de exención es un ingreso que cumple con las tres condiciones que yo les había dicho, que por ejemplo, en el caso de los sindicatos, conseguían que horas extras o viandas queden exentas del impuesto a las ganancias, que cumplan con la teoría de la fuente, que sean habilitadas, que tengan permanencia, que tengan periodicidad, pero por una cuestión política eligen que ese ingreso no pague impuesto a las ganancias. Cuando ese ingreso cumple, acá vamos a ponerle una excepción, por eso la palabra exención es muy parecida a una excepción, es algo excepcional. En este caso, que algo esté exento, ¿dónde están los dibujos? Acá. Quiere decir eso, que en este caso, si el ingreso cumple con estos tres, pero por cuestiones políticas, ese ingreso no paga impuesto a las ganancias, entonces ese ingreso se considera exento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se considera exenta? Cuando, por ejemplo, imagínense, ustedes trabajan en relación de dependencia y además tienen un ingreso por otra actividad fuera de su trabajo. Supongamos que, no sé, venden
mates por Mercado Libre y esa venta de mate la hacen presentando factura y con monotributo. Todos los ingresos que ustedes tengan con el monotributo van a ser exentos en el impuesto a las ganancias. O sea que si ustedes tienen venta de mate y venden todos los meses mate, van a tener habilitación, van a tener permanencia, van a tener periodicidad, pero por cuestiones políticas, de nuevo, todos los ingresos que yo obtenga por monotributo para el impuesto a la ganancia van a estar exentos en la cuarta categoría. Lo voy a declarar como ingreso exento. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es incentivar, digamos, no ser tan... no castigar, digamos, el trabajo de la gente, el trabajo que se desempeña de manera personal, digamos, ¿no? Que yo desempeño y que yo cuesta mucho, digamos, yo tengo que poner el cuerpo, horas de trabajo. Entonces lo que hace la ley es, por cuestiones también económicas, decir, bueno, al trabajador que además de su trabajo en relación de dependencia obtenga ingresos por alguna actividad en el monotributo, va a estar exento. Por ejemplo, en los docentes está exento todo lo que sería material didáctico, algunas horas extras están exentas, son cuestiones que logran los sindicatos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el ejercicio entonces, el ejemplo que teníamos que ver. Dijimos, lo de permanencia ya está y nos había quedado ver esto. Juan García, de profesión médico, reside en la provincia de Santa Fe. Dice que tiene honorarios percibidos por su profesión de forma independiente, atención en consultorios, bueno, ahí nos dice dónde. Tuvo remuneraciones percibidas por el ejercicio de su profesión en el hospital de la ciudad en calidad de empleado. Vamos a ir analizando si cumple teoría de la fuente, ¿sí? Acá hicimos esta pequeña introducción respecto de la teoría de la fuente, de la residencia. Nos quedaría quizás lo del año fiscal, tener en cuenta la fiscalidad o año fiscal. Siempre voy a tomar ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Esa sería como la fórmula que yo tengo que tener presente. Vamos con la primera. Juan García, de profesión médico. Está bien, vamos con esta. 1.1. Honorarios. Honorarios recibidos por el ejercicio de su profesión en forma independiente. Bla, bla, bla. Bueno, esto lo vamos a tratar de hacerlo más chico. ¿Qué pasó? A ver ahí. Ahí está. Entonces, ante la pregunta de, vamos a hacer así como una especie de cuadro. Pero con este y este. Acá vamos a decir si el ingreso, si es grabado, si el ingreso es grabado quiere decir que cumple con la teoría de la fuente. Si es no grabado quiere decir que no cumple con la teoría de la fuente. Y si es exento quiere decir que ese ingreso cumple con la teoría de la fuente, pero por cuestiones políticas se elige sacarlo del objeto del impuesto. Recién yo dije monotributo. Entonces vamos a decir, o vamos a pensar en este caso de esta persona. Dice que percibe honorarios por el ejercicio de su profesión en forma independiente, atención en consultorios en Anguil, Winifreda y Toay. ¿Qué pasa con esto? ¿Es grabado? Si es monotributista, acá él me dice que recibe... Claro, va a estar grabado. Él, por ejercer su profesión, cumple con la teoría de la fuente, ¿sí? Cumple con la teoría de la fuente. Entonces va a ser grabado, pero además, yo acá aclararía, si esta persona es monotributista, dijimos, va a ser exenta. El ingreso que él obtenga va a ser exento. Solamente si, puedo poner acá un comentario, si es ejercicio... Generalmente este tipo de profesiones, ¿por qué tienen exento? O cómo facturan si son exentos. Generalmente el monotributo es la figura que está pensado. Vamos a poner acá comentarios. Si facturó
con monotributo, ese ingreso es exento. ¿Sí? Vamos a ir dejando esos comentarios como para analizar cada caso, ¿no? Obviamente que yo en la resolución no voy a esperar que ustedes tengan toda esta información, vamos a ir haciéndola entre todos, pero sí quería que se vayan aproximando y vayan viendo el tema de si cumple o no la teoría de la fuente. Creo que eso fue una parte de la consigna que yo les pasé. Entonces acá vamos a poner acá situación. Vamos a armar esto. Ahí está. Bien. Luego tenemos en el 1.2 nos dice remuneraciones percibidas por el ejercicio de su profesión, pero acá no está como trabajador independiente, sino que acá está como trabajador que ejerce su... Sí. Le hago una pregunta, si fuera un responsable inscripto, ¿también se lo toma como exento? No. Ah, El responsable inscripto justamente está inscripto en los impuestos. Él paga por todos los impuestos. o sea que esto es una suposición, que esa persona es monotributista. ¿Entiendo bien? Sí, yo solamente digo, si factura con monotributo está exento para ganancias. Si factura siendo responsable inscripto, va a pagar por esa facturación de acuerdo a los ingresos que haya facturado. Sí. ¿Sí? Por eso hice la aclaración. Está grabado y a la vez puede estar exento. Si está grabado, si él facturó siendo responsable inscripto, ¿sí? Responsable inscripto Claro. quiere decir que él se inscribió, es un responsable que se inscribió en el impuesto a las ganancias, en el IVA, y que emite factura. Para trabajar de manera independiente, él pudo haber optado por los dos caminos, ser monotributista o ser responsable inscripto. Si optó por ser monotributista, esa facturación en el impuesto a las ganancias está exenta. Si optó por ser responsable inscripto y emitió factura, esa factura está grabada. Va a ser parte, claro, sí o sí grabada. Bien, perfecto. Sí. Y acá nos dice, remuneración percibida por el ejercicio de su profesión en el hospital como empleado, totalmente, cumple con la teoría de la fuente. Entonces, este ingreso, vamos a poner acá en el comentario, cumple con la teoría de la fuente. ¿Se entiende? ¿Entienden por qué cumple con la teoría de la fuente si trabaja en relación de dependencia? Sí, profe. Sí, profe. ¿Recibe un sueldo? Claro, recibe un sueldo todos los meses. Exacto. Y entonces ese ingreso que recibe cumple con la habilitación, porque seguramente está registrado. Cumple con la permanencia, porque esa fuente no se agota cuando él cobra el sueldo, sino que esa fuente continúa, hay una continuidad laboral. Y hay periodicidad por esto mismo de que todos los meses él recibe su sueldo. Excepto, diría yo acá, hay una excepción, pero no me quiero meter en un tema político, excepto que trabaje o que haya trabajado en la provincia de Chubut durante los años que está el gobernador actual. ¿Qué pasaba? Los médicos, antes de la pandemia incluso, y la gente que trabaja en el Estado no cobraba su sueldo. Entonces ahí yo diría, ¿me cobrás impuesto a las ganancias igual? Es un debate, ¿no? Porque si yo no percibo mi sueldo, entonces no se cumple la periodicidad en la renta. Yo si cobro mi sueldo una vez cada 3, 4, 5, 6 meses, es debatible si hay periodicidad y si corresponde el impuesto a las ganancias. Y les doy una noticia, ¿sí? Ahora igual. Sí, y incluso eso, gente que no ha percibido sus salarios en tiempo y en forma, igual pagan impuesto a las ganancias. ¿Y hay una acción legal que pueda evitar esa situación? Es difícil. Ahí sí la veo difícil, pero es injusto y porque se supone que esto no cumple con la teoría de la fuente al no tener la periodicidad en su sueldo, porque no la tiene. Bueno, vamos a seguir. Alquileres provenientes de una propiedad ubicada en Bariloche, utilizada como inquilino por el inquilino de él, o sea, él tiene una propiedad en Bariloche y a la persona a la que se la alquila, o sea, quien le está alquilando hoy, lo usa como un local comercial. Va a ser renta, porque va a tener los alquileres, acuérdense que son renta de segunda categoría, va a estar grabado. Yo al recibir todos los meses un alquiler, hay una periodicidad, todos los meses me paga el alquiler, hay habilitación, yo tengo que haber registrado ese contrato por la ley de alquileres y además tengo que declarar esa renta que obtengo. Y hay habilitación porque, de nuevo,
Si yo tengo un alquiler, lo tengo que tener declarado a ese ingreso, lo tengo que tener habilitado y la persona para que pueda generar ingreso, digamos, esa fuente productora tiene que estar habilitada, ¿sí? Tengo que alquilarlo con todos los servicios incluidos o alquilarlo con los servicios listos para que la persona vaya y habite, ¿sí? Entonces, es renta de segunda categoría. Vamos con la siguiente. Y de más anterior, o sea, igual a la anterior, pero considerando que la propiedad se encuentra en Chile. Y acá nosotros habíamos estado hablando de esta situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo tengo renta de fuente extranjera y yo soy residente argentino? ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Yo qué tenía que hacer? El impuesto es de Chile, o sea que no cumple con el territorio nacional. Bueno, ahí hay un Aparte tema. no habla de ningún tipo de, no habla de cuánto tiempo hace, entonces no se podía tomar como algo válido. Les cuento algo. Que no, claro, Él va a pagar por esta propiedad en Chile, va a pagar un impuesto. Que eso claro, sí. quizás pueda ser análogo o parecido al impuesto a las ganancias. De nuevo, todos los países tienen este impuesto. ¿Qué va a pasar entonces? Si Chile y Argentina tienen un convenio para evitar la doble imposición, ¿por qué doble imposición? Porque el fisco argentino le va a decir, vos estás viviendo en Argentina, me tenés que pagar por tus rentas de fuente argentina y tus rentas de fuente extranjera. Entonces él, por su departamento, su propiedad de Chile, va a pagarle al fisco argentino y además al fisco chileno. O sea, los dos fiscos les va a pagar. ¿Qué pasa? La ley dice que si Argentina y Chile firman un convenio para evitar que a los contribuyentes les cobren lo mismo, ¿yo qué puedo hacer? En el impuesto argentino puedo tomarme como pago a cuenta el impuesto chileno. O sea que yo, si pago, no sé, imaginemos que pago, no sé, $50 en Chile de impuesto y en Argentina eran 30, me queda cubierto el impuesto argentino pagando el impuesto chileno. Y ahora, al revés, si eran $50 en Chile y acá resulta que son, no sé, $100 lo que hay que pagar de impuesto, me tomo lo que ya pagué en Chile y pago la diferencia, ¿sí? Entonces, va a ser renta también de segunda categoría. Si fuera mayor. Si fuera mayor, pago la diferencia acá. O sea, Claro. si yo acá Ok. es más el impuesto, me tomo lo que pagué en Chile y pago la diferencia. Si yo pagué más en Chile, no me va a devolver nadie la plata. Ok. ¿Sí? Y no me va a generar un saldo ni nada. Si yo en Chile pagué más impuestos de lo que me correspondía pagar acá, lo lamento, te va a decir el fisco. Claro, por eso preguntaba, porque pensé que había un saldo. No. No. Es renta de segunda categoría de fuente extranjera. ¿Entienden todos lo que estamos hablando, de lo que los ejemplos? Creo que habíamos hablado ya de esto en varias oportunidades. Que les recomiendo yo que vuelvan a ver las clases, que no esperen a la última semana para estudiar porque es mucho el contenido que tenemos, ¿sí? Parece que es poco, pero es muchísimo y los casos van a ser de este estilo, ¿sí? Los que se les presenten. Profe, Sí, en mi caso yo lo que hice en cada cosa fue ponerles, como usted pedía, categorías, si era contribuyente y lo otro, que si era exento, grabado o no grabado. bien, Eso no. perfecto. Estaba bien, o sea, yo no pretendía que hagan un análisis completo y decir qué renta era, de qué categoría era. Pero más o menos, si hubiesen hecho estas tres características o poder diferenciar, si es grabado, digamos, es que cumple la teoría de la fuente. Acá pueden poner grabado, yo pongo grabado para hablar con propiedad, pero ustedes pudieron haber puesto acá teoría de la fuente, o directamente a cada uno de los ítems decirle cumple la teoría de la fuente. Era lo más importante. Yo lo que quería era que ustedes interpreten, ¿sí? Que traten de ver si entienden cuál de estos ingresos o qué situaciones de estas cumplen con la teoría de la fuente. Con eso ya es más que suficiente para mí. Obviamente. Profe, Sí, sí. y el parcial va a ser de esta modalidad, ¿no? Nos va a dar caso y nosotros analizar de esa manera. La parte práctica puede llegar a ser así o puede llegar a ser como vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí?
Lo teórico, obviamente, van a tener que defender situaciones. Yo les puedo hablar de alguna situación de un contribuyente y ustedes me van a tener que decir cumple la teoría de la fuente, no la cumple, ¿por qué? O yo preguntarles cuestiones particulares de toda la teoría que tenemos, ¿no? Claro. Bueno, vamos, dinero percibido por herencia. ¿Es grabado? ¿Cumple la teoría de la fuente? ¿Es no grabado? ¿No cumple la teoría de la fuente? ¿O es exento? No Cumpliendo grabado. No Muy- grabado. Perfecto. Perfecto. Es no grabado porque no cumple la teoría de la fuente. No cumple con la fuente. Esta sería la mejor respuesta, ¿no? Que les estoy dando acá. O sea, nosotros hasta ahora habíamos visto ejemplos. Habíamos visto ejemplos, pero... ¿Exento no es lo mismo que no grabado o no? No. Exento, recién les decía, es cuando está grabado el impuesto. Por ejemplo, acá, un honorario o lo que les decía yo de viandas, en el caso de trabajadores petroleros, esas están grabados por el impuesto, cumplen la teoría de la fuente, pero por una cuestión política se decide que ese ingreso no pague el impuesto, no recaiga sobre él, ese ingreso, el impuesto. Entonces, lo exento está grabado, pero por una cuestión política se decide que esté exento. ¿Cuáles son las exenciones? Me van a decir. Yo entendí mal. Bueno, y está bien, porque estamos aprendiendo igual, ¿eh? No, tampoco espero que sean expertos. Sí, en el trabajo práctico es en vez de ponerle no grabado, yo puse exento. De todo se aprende. Lo exento es aquel ingreso que está grabado, pero por una cuestión política se decide dejar fuera del impuesto. ¿Cuáles son las exenciones, dirían ustedes? Porque me dirían, profe, ¿cómo sé cuál es una exención? Bueno, son todas las que están taxativamente, es decir, las que figuren en el artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Ganancia. Nosotros no lo vimos, porque tampoco es mi idea, como yo les decía, no es mi idea que se vuelvan expertos en esto, pero van a haber ciertas situaciones que yo les voy a marcar, esto está exento, así que lo vamos a mantener como exento. Yo, si quieren, me voy a armar una lista de exenciones que quiero que ustedes las tengan presente en el caso de que les toque alguna exención y ustedes puedan decir ¿por qué está exento un ingreso? Porque estando grabado se decidió que no pague impuesto. Bueno, vamos, un automotor y un departamento recibidos por la herencia. No grabado. Bien, es no grabado, ¿por qué? Porque no cumple la teoría de la fuente, es un ingreso que no va a ser permanente, no todos los años voy a tener, no va a ser periódico, perdón, no todos los años voy a tener una herencia. ¿Cuántas veces en la vida? Herencia. Claro, ¿cuántas veces en la vida recibo herencia? Muy pocas, o sea, no hay una habitualidad ni una periodicidad. Entonces es lo mismo que el anterior, no cumple con la teoría de la fuente. Venta de un automóvil que tenía afectado a su profesión. Tampoco. Bien, acá van a ver, hay cierta... A los fines de nuestra clase, yo les voy a decir, ¿por qué no sería un ingreso grabado? Porque se extingue la fuente, ¿sí? La fuente productora de ingresos se extingue, no hay permanencia de la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? No cumple la teoría de la fuente. Si no cumple la teoría de la fuente, ¿es grabado, no grabado o exento? No grabado. Muy bien, es no grabado. No está dentro del objeto del impuesto. Quiero inmovilizar, ahí está, inmovilizar paneles. Ahí está. Es no grabado. No cumple con la teoría de la fuente. Se agota la fuente productora de ingresos. Es decir, vendo un auto, se terminó la fuente productora, ¿sí? Al venderlo. Idem, punto anterior, pero de uso particular. ¿Qué pasa con esto? Yo les decía, hay una particularidad que no hace falta tampoco que sean de nuevo. Yo no es mi intención que sean expertos en el impuesto de ganancia, pero sí que tengan como dice un acercamiento a la materia. En el caso de profesionales que afecten a su profesión, están obligados a pagar una especie de tributo
si ellos de ese automóvil lo afectaban a su profesión. Nosotros no nos vamos a meter en ese asunto, lo mismo que si venden una propiedad, hay un impuesto a pagar que no es el de ganancia, sino que es el de transferencia de inmueble. No nos vamos a meter en esos asuntos porque nos interesa particularmente impuesto a las ganancias. Pero lo mismo que la herencia, la otra vuelta creo que lo hablamos. La herencia también paga alguna especie de tributo, o el juego paga una especie de tributo. Como no es impuesto a las ganancias, nosotros simplemente analizamos respecto de este impuesto, ¿sí? Bien. No nos vamos a estar metiendo en los 25.000 tributos que tiene en nuestro país porque creo que no terminamos, en el año no nos alcanzaría todas las clases para ponernos a ver todo lo que se paga de impuestos distintos, no solo ganancias, ¿no? Acá, no sé qué hice. Bueno, no sé dónde me quedó el texto. Acá, dividendos por... Esperen, que algo está pasando. Vamos a eliminar esto. Ahí está. Dividendos percibidos por acciones. Tiene acciones en una empresa. Sí, ahí está. Ajustar y ahí. Dividendos correspondientes a acciones de una empresa. Bueno, todo lo que es ganancia empresaria, nosotros lo habíamos nombrado, nomás nunca lo habíamos visto, pero son renta de tercera categoría, ¿sí? Entonces, si yo tengo acciones en una empresa, voy a estar obteniendo rentas, porque las acciones pagan habitualmente, anualmente pagan un interés, ¿sí? Pagan una especie de interés, entonces o pagan su ganancia, la ganancia que haya obtenido la empresa, me refiero a eso. Entonces acá sí es renta de tercera categoría. ¿Se entiende? Es ganancia por participar en una empresa, por tener estas acciones. Y esos dividendos es la plata que a mí me generó positiva. Imagínense que ustedes arman una empresa el día de mañana y esa empresa empieza a tener ingresos y resultados positivos. Y entonces ustedes dicen, bueno, estos ingresos que obtuvo la sociedad, vamos a repartirlos entre los socios. Entonces reciben un dividendo. Ese dividendo vendría a ser como un interés positivo que van a recibir ustedes, una ganancia, cumple la teoría de la fuente, renta de tercera. Acá venta de acciones, vendí acciones, nos da ahí una diferencia con cotización, sin cotización. De nuevo, a los fines de nuestra clase vamos a decir, vendo un bien, me quedo sin la fuente productora de ingresos, vamos a lo fácil, digamos nosotros, ¿no? A lo más lógico. Vendo un bien, me quedo sin la fuente productora de ingresos. Ese ingreso sigue siendo renta para el impuesto a la ganancia. No. Muy bien, no. No, profe. Porque ¿qué pasa? Se agota la fuente Se productora. vende por única vez. Se te va del patrimonio, algo que vos tenés que te genera todos los años. Supongo que yo tengo una acción, por ejemplo la de Tesla, que hoy justo hablaba con un cliente que invirtió en esa compañía. Vieron que hay gente que invierte en acciones en el mundo financiero y dice, bueno, apuesto en este proyecto. Y compró la acción, no sé, centavos de dólar, y hoy esa acción vale miles de dólares. Entonces la ganancia se le multiplicó por mucha plata, gracias a Dios, ¿no? Y ¿qué pasa con esto? Las acciones cotizan y a medida que la empresa va mejorando, va teniendo más acciones. ¿Qué pasó con YPF? Todo lo contrario. Generalmente las empresas, puede pasar por cuestiones distintas, pero generalmente las acciones de las empresas tienden a cotizar hacia arriba, no hacia abajo. En el caso en este caso del ejercicio, yo tenía acciones, todos los años recibía un interés por esas acciones y un día la vendo. Digo, no quiero saber más nada, vendo esta acción, necesito la plata para otra cosa. Tampoco hay que tanta plata sobre una acción, está, no sé, la de Tesla creo que está ahora a $1.000, pero en su momento salía centavos de dólar, capaz que con 200 pesos te podías comprar una acción de Tesla. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Agarro y digo, todos los meses puse 200 pesos, recibo 10 pesos por mes de ganancia, entonces esa ya al venderla no voy a recibir más ingresos,
se agota la fuente, se terminó, se fue de mi patrimonio, no hay más permanencia de la fuente productora de ingresos. ¿Se entendió? Sí, Acá que, de nuevo, gané la lotería. Es muy lindo ganar la lotería y no pago impuesto a la No. ganancia. No, No pago impuesto a la ganancia. Entonces acá, y no cumple con la teoría de la fuente. No, esta se agota, no cumple con la teoría de la fuente, ahí está. Al ganar la lotería no la gano todos los meses ni todos los años, la gano una vez en la vida o nunca, pero si la llego a ganar, no voy a ser habitual, no va a ser habitual, un ingreso habitual o permanente que me gane la lotería. Bueno, acá tengo un comercio, o esta persona, ¿no? Tenía un comercio y la explotación significa que lo trabaja, ¿sí? Así es un término. Explotación, una explotación, un comercio. Al tener un comercio y le va bien. Profe, faltó uno. Ah, perdón. Se saltió uno. El amanecer, cotización, ingreso por el premio, venta. Ah, esta, perdón. Venta de un bien mueble. Vamos a ponerlo abajo de ese. Ahí está. Bueno, acá dice que vendió un bien mueble. ¿Qué es un bien mueble? Les cuento. Jurídicamente un bien es algo que tiene un valor, ¿no? Es un objeto. Ahora, que sea mueble significa simplemente que se puede mover. Un bien inmueble es aquel que no se puede mover. Los que no se pueden mover son los edificios, ¿sí? Por eso los edificios se le dicen inmuebles, no se pueden mover. Y todo lo demás es mueble. Una computadora es mueble, un televisor es mueble, ¿sí? Un auto es un mueble porque se mueve. No sé si sabían eso, se los cuento porque por ahí son términos jurídicos, pero no significan nada más, o sea, no tienen mucha más vuelta que lo que dice su propio significado. Entonces, vamos, un bien mueble, vendí un bien mueble que recibí como parte de pago de un crédito, bueno, lo vendí. Si lo vendí, no grabado. claro, no está más, no tengo más esa fuente productora de ingresos, ¿sí? Tenía un bien mueble, tenía, no sé, una computadora, la vendí, chao, no está bien, me van a dar plata, pero ese ingreso no cumple la teoría de la fuente. Utilidad, o sea, una ganancia proveniente de la explotación de un comercio de indumentaria. Está grabado, y esto es lo mismo, es renta de tercera categoría. La participación en empresas o emprendimiento es renta de tercera. ¿Qué pasa? Si, acá yo aclararía, si soy responsable inscrito, si soy monotributista, va a estar exento. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se lo estoy viendo. Es renta de tercera si soy responsable inscripto. Ahora sí. Si soy monotributista, estoy exento. Hablando de esto, les quería comentar que estoy dando un curso este sábado arranco de monotributo, todo acerca de monotributo, muy completo, así que por ahí si tienen alguien que tenga algún emprendimiento, le va a venir bien porque hablo desde mercado pago, cómo cobrar, las retenciones, cómo inscribirse, etcétera. Así que bueno, de paso les tiro algo. De 15 Profe, a había 16. visto que usted ¿Sí? que da un curso de liquidación de sueldo, También, pero lo pero doy. justo no coordinamos con los horarios. El tema es que acá que no me vea, lo doy en la competencia de consultar. Así que por eso a ese no se los digo. Está bien. El otro, el de monotributo, lo doy yo con mi estudio en una serie de cursos que estamos dando. Una abogada que trabaja conmigo va a dar uno de asistente jurídico, pero ese es mío. El otro es de la competencia de consultar, así que no digan nada. Igual no pasa nada porque no es de lo mismo, no doy las mismas cosas, pero esa es otra consultora. Claro. Y ahí sí, doy uno de 3 niveles y el último nivel va a ser de convenio de petrolero. O sea, liquidación de sueldo, vamos a arrancar lo más básico, el segundo va a tener convenio colectivo de comercio y el último de convenio petrolero, el más avanzado. Pero bueno, ese no Sí, les... nosotros
Estábamos interesados, pero el tema es que no coincidimos los días. ¿No se puede cambiar los días? Bueno, yo lo voy a hablar con Domingo acá, porque ese fue un curso que yo lo quería dar con consulta en su momento, pero no llegábamos a un acuerdo, no había manera, es como que quedó ahí, fue un proyecto que lo hablé con Domingo y después lo hablé con la chica de la Integrar se llama, el lugar, la consultora, y me dijo, sí, démoslo, y Nayanet, es algo cual. Entonces, bueno, y ahí quedé con ella. También yo lo iba a dar a ese curso desde mi página web, pero me pareció que tenía más difusión y iba a ser más interesante dándolo con ella. Así que bueno, nada, sigamos con el ejercicio. Utilidad proveniente de la explotación de un comercio de industria deportiva. Lo mismo que el anterior. Está grabado y es renta de tercera categoría. Bien, si es responsable inscripto, grabado; si es monotributista, exento. Utilidad proveniente de una explotación agropecuaria, lo mismo que el anterior. ¿Qué significa? Tengo una granja y esa granja, a la venta de los animales, me está generando dinero. Es una empresa, es una especie de emprendimiento. Entonces, ahí, listo. Es renta de tercera. ¿Se entendió el ejercicio ahora un poquito más? Sí. Sí, profe, ahora ¿Sí? sí. Bueno, vamos a guardar esto, así no se me pierde. Clase número 5 acá, resolución de ejercicio práctico. Después se lo subo a la página de Consulta. ¿Está grabando usted, profe? Sí, estoy grabando. El otro día les cuento qué me pasó. Yo estoy haciendo una especialización en impuestos en la Universidad Nacional de la Patagonia. Y lo que hago, muchas veces me pongo a grabar yo a las clases, que estoy como alumno, pero le quito el sonido ambiente, porque por ahí no sé, me para un mate o atiendo una llamada. Entonces le quito esto que dice micrófono, mic, que este es un programita muy bueno, se los recomiendo, OBS se llama. Graba profesionalmente y es gratuito. Y entonces, como yo le tuve la clase esa, dejé el micrófono apagado, ¿qué pasó? Grabé 2 clases, así, la de ustedes y otra clase más. Cuando me di cuenta, me quería matar, porque imagínense, es un montón o sea, a mí me sirve que las clases queden grabadas como a ustedes, o sea, Mucho es... contenido. Claro, porque aparte está bueno para que ustedes después lo vean, ya les queda. Sí. Yo me quedo tranquilo de que si ustedes no pudieron en algún momento, no sé, les pasa lo mismo que a mí como alumno, reciben una llamada, no sé, viene su hijo y les dice, che, ayúdame con esto, entiendo que no. Y lo que les decía yo la otra vez, la atención, hay estudios que hablan de esto, la atención dura minutos de una persona. Yo por eso les recomiendo que en el tiempo libre que tengan, algún tiempito, pongan la clase, pausenla, tomen apunte, rebobinen y vean lo que yo les estoy diciendo. Es interesante, aparte, esto de impuesto a las ganancias les va a tocar, nos toca a todos, ¿sí? Bueno, este es el ejercicio 2 que vamos a ver, pero yo quiero abrir otro ejercicio que tengo pensado para la clase de hoy, que es el ejercicio 1. Vamos a ver un ejercicio integral del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, con todo lo importante y todo lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? profe, creo que no. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros dijimos, clases anteriores, que el impuesto era un impuesto anual, el impuesto a las ganancias, y que tenía 4 categorías de ingresos. La primera era rentas del suelo, es decir, alquileres. Yo soy dueño de una propiedad que alquilo, el ingreso que tenga por esa propiedad es renta de primera categoría. Tengo que estar inscripto. Eso, hay una ley que salió hace poco de alquileres, que si yo, por ejemplo, imagínense, no sé, tengo un departamento que alquilo a un trabajador, pongámosle, no sé, de cualquier rubro, un trabajador. Ese trabajador, por la ley de impuestos a las ganancias, puede deducirse, o sea, puede restarle al impuesto el 40% de lo que yo le cobro de alquiler y lo que me paga de alquiler. El tema es que no se lo va a poder deducir si yo a ese contrato no lo declaro en la FIP como dueño. Yo, dueño del departamento, tengo que declarar ese ingreso como renta de segunda categoría y pagar el impuesto en el caso que me dé a pagar, o no. No siempre que yo declaro una renta me va a dar a pagar. ¿Por qué, profe, no me va a dar a pagar? Porque hay una liquidación, acá la vamos a ver, donde yo voy a tener todos los ingresos, lo voy a aumentar un poquito, todos los ingresos de cada categoría, y le voy a restar
como soy una persona física, tengo la posibilidad de restarle muchos conceptos. Gastos médicos, hijos, cónyuge, si tengo seguro de vida, si pago un interés de un crédito hipotecario, si hago una donación, me la puedo deducir, me puedo deducir el mínimo no imponible, una deducción especial simple, me puedo deducir empleo doméstico, me puedo deducir si pago un seguro para el caso de muerte, me puedo deducir si compro dólares y me hicieron la percepción de los dólares. Tengo muchas deducciones para hacerme. Me puedo deducir que soy trabajador patagónico. Muchas cosas me puedo deducir. Entonces no necesariamente que yo declare un ingreso significa que voy a pagar impuestos. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Me podría repetir, profe? Porque se me lengua la traba, dijo. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a ver el país. Yo tengo ingresos. Tengo ingreso de primera categoría. Ahí, vamos a ponerlo en verde. Ahí. Tengo estos ingresos. Acá tengo ingresos de primera categoría. Vamos a ponerlo en negrita. Ahí, y más chiquitito. Ahí. Ingresos de primera categoría. Esos ingresos de primera categoría son ingresos de alquileres. Tengo un alquiler. Qué feo que se ve. Ahí, más chiquito. Tengo un alquiler, por ejemplo. Vamos a poner acá así. Alquiler. Soy dueño, ¿no? Entonces, yo ese alquiler lo tengo que declarar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, mi inquilino, o quien me esté alquilando, o inquilina, que me esté alquilando, me va a pedir a mí la factura. ¿Por qué? Porque va a querer descontarse de su sueldo, o de su impuesto en realidad. ¿Qué cosa? El impuesto a las ganancias le va a permitir, ahí está, ahí creo que se ve. Deducirlo. Se lo va a poder deducir, tal cual. Pero si yo no declaré frente a la AFIP ese ingreso y no declaré el contrato de alquiler, No lo va a poder hacer. exacto, no le puedo dar una factura. Tengo que declarar el contrato de alquiler. ¿Qué pasa con los dueños? Y les puedo asegurar que en Comodoro es muy alto el porcentaje de personas que no declaran los ingresos por los alquileres. ¿Qué pasa con esos dueños? Me dicen a mí, yo no quiero pagar impuestos. Y el que me quiere alquilar va a aceptar la condición de que yo factura no le voy a dar. Y entonces a mí se me prende la lamparita y les digo, ojo con no pagar impuestos. Porque está bien, nosotros es verdad que vivimos en una cultura y tenemos una bajada y unos ejemplos a otro nivel, ¿no? de negocio. De gente que, no sé, se ha comprado un casino en Las Vegas evadiendo impuestos o distintas situaciones, pero nosotros estamos, o sea, dentro de todo nos rige la ley. El otro día una persona en una reunión me preguntaba y me decía, pero vos, dice, ¿querés que yo pague impuestos? Y yo todas las ventas que hago no las declaro. Y yo todas las ventas no las facturo, me decía, ¿no? Esta persona. Y yo le digo, ¿y por qué las tendría que facturar? Me pregunta, ¿no? Como que me tira la pelota. Y yo le digo, es como que yo te diga, vas manejando y no cumplas los semáforos. ¿O por qué tenés que cumplir los semáforos si manejás? Porque me decía esta persona, me dice, ¿por qué tengo que facturar todas las ventas que hago? Por la misma razón que tenés que cumplir las leyes de tránsito, por la misma razón de que no salís a matar gente. O sea, estamos viviendo en sociedad, hay leyes que respetar, la evasión impositiva tiene una pena, tiene una multa, tiene un castigo, y si vos no lo cumplís, vas a tener una consecuencia. ¿No? Creo que, no sé, ahora con todo esto de las restricciones que hay, no sé si afectan a Chubut, creo que no, pero si yo sé que acá ponen un toque de queda, como pasa en Buenos Aires, que después de, no sé, de las 12 de la noche no puedo circular, y yo salgo a circular, me tengo que atender a las consecuencias de que me agarren y me hagan una multa, o todo lo que ya sabemos, ¿no? Profe, lo que pasa es que por ahí uno cuando lee o escucha, yo tengo varias personas que, bueno, facturan y hacen eso. Y por ahí uno cuando escucha todo lo que evaden y perdonan, o de pronto que arreglan y demás, es como que de ese lado es que pierde, digamos, un poco de fuerza el tema de los impuestos. De hecho, en otros países donde
digamos, los impuestos se aplican a, muchas veces las personas piden inclusive pagar mayores importes para poder ver, digamos, ese impuesto aplicado a la Claro, sociedad. claro, es que Bueno, sí. no es el caso. Uno se supone que paga impuestos para tener mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, no sé, las calles asfaltadas, etcétera, pero bueno, falla esa parte, pero nosotros no tendríamos que subirnos en esa movida de decir, no, no paguemos impuestos y que explote todo, porque no, estamos viviendo en sociedad todavía, entonces como que, bueno, hay que cumplir las leyes, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué les digo entonces? ¿Cuál es mi respuesta más allá de eso de decirle a alguien, cumplir las leyes de tránsito? No salgas, o sea, si vos sabés que si tomás alcohol y manejás y te agarran en un control, pagas una multa, acá pasa lo mismo. Si vos estás haciendo una actividad comercial y no estás declarando tus ventas, estás evadiendo impuestos, estás asumiendo un riesgo innecesario muchas veces. Y acá es donde la gente dice, ¿cómo innecesario? Vos por tus ventas, ponele, o por tu alquiler, vamos a decir acá, por el ingreso del alquiler, supongamos que yo tenga o reciba, no sé, una X cantidad de plata. Supongamos que esta persona reciba por año, no sé, 200.000 pesos al año, ¿no? Entonces, esa va a ser la base imponible, pero yo a esa base imponible, a esta base imponible, le voy a poder descontar muchas situaciones. ¿Qué situaciones le puedo descontar o cuáles van a ser las deducciones? Cónyuge, si yo no, en mi situación personal, cónyuge, si tengo hijos, o sea, le puedo deducir mis cargas de familia, le puedo deducir el mínimo no imponible. A esta base yo le voy a ir reduciendo situaciones. Le puedo deducir empleo doméstico. Se arma una liquidación. Estos 200.000 pesos, si yo tengo cónyuge, ya les digo cuánto es. A ver si está acá. Acá, casas particulares no. Hoy estaba armándolo, no llegué a pasarlo a PDF. Pero acá, 115.000 pesos me puede deducir por año. Ya le vamos restando 200.000 menos 115.000. Supongamos que no tengo hijos, pero sí me voy a deducir el mínimo no imponible, que es 123.861 pesos. Este me lo deduzco siempre. Y supongamos que hasta ahí nomás me quedo. ¿Qué va a pasar? Yo la cuenta que voy a hacer es la siguiente. O en la liquidación me voy a decir 200.000 menos 115.000 de cónyuge menos 123.861 pesos de mínimo no imponible. Me quedan menos 38.000. Es decir, no pago impuestos. ¿Se entiende? Me queda un quebranto impositivo, se le llama esto, que yo me lo puedo tomar como crédito para el siguiente año. ¿Sí? ¿Lo entienden más o menos? O sea, para el siguiente año, si el siguiente año tuviera el mismo ingreso, ¿también sigue siendo aplicable ese resto que quedó? Sí, yo me puedo traer... Saldo a favor y ya. Exacto, este menos 38 es la cuenta, obviamente acá le ponemos así como una cuenta. Saldo, acá la AFIP lo toma como saldo a favor del contribuyente. Claro. Entonces, este menos 38.000, fíjense que yo declaré el ingreso, pero me tomé las deducciones. ¿Qué pasó? No pagué impuestos e incluso me quedó un saldo a favor. ¿Tanto problema por no declarar un alquiler? Si haciendo la liquidación no vas a pagar. La gente tiene una idea de que evadir impuestos es la clave del éxito. Pero no es así. O sea, lamentablemente es el ejemplo que recién hablábamos, ¿no? Tenemos de ciertos personajes, pero no es lo real. Lo real es que nosotros no, a no ser que seamos hijos de, sobrinos de, o estemos dentro de ese círculo, pero como no lo estamos, yo lo que recomiendo siempre es cumplir la ley, si no es tan difícil. Estás ganando plata. ¿Saben a mí lo que más indignación quizás me genera? Gente que ganando plata, aún ganando plata, no paga impuestos. Porque si yo entiendo por ahí alguien que recién arranca y me dice, mirá, yo no puedo pagar un contador o pagar un abogado o pagar lo que sea,
para que me liquide los impuestos y no quiero meterme en este lío de liquidar, porque la verdad que no. Y tenés la opción del monotributo. Cumplís, pagás todos los meses, estás tranquilo y nadie te va a decir nada. Pero ahora, ir por el lado de evadir impuestos, tener problemas, no pagarle al fisco, y yo les puedo asegurar, hay mucha gente así, que ganando dinero, incluso ganando dinero, prefieren no pagarle al fisco. Y hacen una vida así. Y no solo son así con los impuestos, son así en la vida. Tratan gente en negro, en un montón de situaciones, ¿no? Pero no es el punto. El punto es, yo puedo ser honesto, cumplir con mis impuestos y no necesariamente me tiene que ir mal. ¿Por qué? Porque si yo declaro un ingreso, sé que tengo todo esto para tomármelo como crédito de impuesto, de ir haciendo esta liquidación, o sé, tengo que saber que existe al menos. Y este es el gran miedo de los que son dueños de alquileres y no quieren declarar ese alquiler y dicen no, dan vuelta, qué sé yo. Son situaciones y son cuestiones de cultura también, ¿eh? Hay una cultura detrás de los alquileres que los dueños no declaran esos ingresos. Pero bueno, no sé, en algún momento cambiará y en algún momento veremos todos que si queremos el bienestar común o queremos mejores servicios y mejores servicios públicos, me refiero, ¿no? O una mejor sociedad, tenemos que ir nosotros practicando el ejemplo, digamos, ¿no? Simplemente eso. Se entendió cómo es el proceso de liquidación de cualquier categoría. Yo acá tomé la de primera categoría, pero es la suma de las 4, como les muestro acá, la suma de las 4 categorías, la ganancia de cada categoría, tengo el total de ingresos. Después le voy restando, todo esto son conceptos que puedo deducir, todo esto son conceptos que puedo deducir, todo esto son conceptos que puedo deducir, y acá recién tengo cuánto es lo que me va a dar de impuesto fijo, de impuesto variable. Si tuviese retenciones me las puedo seguir deduciendo, y acá me va a quedar en esta última el saldo de la declaración jurada, que me puede dar a pagar, o me puede dar a favor, o me puede dar 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Acá nos dice que vamos a trabajar, recuerden, dentro de nuestra clase, o el objetivo que yo tengo es que de las 4 categorías de ingresos, o de las 4 categorías de ganancias, vamos a hacer el abordaje más específico dentro de la que yo considero que a ustedes les va a servir más, que es la 4ª categoría. Les va a servir más, ¿por qué? Porque primero ustedes pueden ser ya sujetos de impuesto a las ganancias, y capaz que no lo saben, o capaz que lo saben y no sabían toda esta vuelta, o porque el día de mañana, trabajando en recursos humanos, tienen que asesorar, que ahí es donde yo veo, y en la empresa que he pasado como trabajador dependiente e independiente, veo que hay una falla ahí muy grande en recursos humanos de informarle al empleado sobre ciertas situaciones. Sí. Se le corta, no sé si es... Ah, puede ser. Puede ser que sea el mío, ¿eh? Me aguardan un segundito que me conecto con el cable de red, si no. Un segundito, ¿eh? Ahí me conecté con el cable de red. Espero que ahí funcione un poco mejor. Si no, saco... No sé los demás, ¿me escuchan bien? Sí, se lo escucha. ¿Sí? Ahora sí, profe. Bueno, buenísimo. Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. María Acevedo trabaja en relación de dependencia desde el 1 de enero de 2018 en la empresa Pistrelli SRL, donde percibe una remuneración bruta de 180.000 pesos. Dice que además obtiene ingresos por un alquiler de una casa en Radatili por 50.000 pesos. María no está casada, pero tiene una hija de 3 años llamada Isabel Sánchez. Su papá, Pedro Sánchez, vive en España. Durante el mes de marzo, María contrató una empleada doméstica a la que le paga 30.000 pesos por el servicio de limpieza y de niñera. María vive en Comodoro Rivadavia y nunca presentó el formulario 572. Nos pide la consigna: completar las obligaciones del empleado, formulario 572, y determinar los ingresos por renta y el impuesto a las ganancias de María por el año 2020. Acá les quiero hacer una stop, digamos. Ahí se cortó. Se cortó todo ahí. A ver, saqué mi cámara. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí. ¿Sí? Acá quería comentarles algo. En este portal, que después se los voy a pasar, ahí lo puse como en favorito ya,
Está bien, lo tengo como favoritos, está bien. Se los voy a pasar. En este portal hay una buena explicación del impuesto a las ganancias. Obviamente no apta para todo público porque hay algunos términos, algunos conceptos, pero siempre es bueno ir aprendiendo cosas nuevas. Se los voy a pasar después el sitio web del impuesto a las ganancias. Y acá lo que van a ver van a ser, bueno, este no era el que yo quería ver. Acá, ganancias, sujetos, empleados, deducciones generales, etc. Vamos a ir a sujetos. Y vamos a ver, perdón, acá, cómo se ingresa al CIRADIC. Acá, bueno, nos dice qué pasa, qué es el CIRADIC. Me gustaría que lo chusmen, más que nada para que tengan presente ciertas situaciones que nos interesan para la clase, ¿no? Quiénes tienen que hacer la presentación, bueno, etcétera, documentación. Pero vamos al empleador. El empleador, acá nosotros tenemos dos obligaciones. Una para el empleado, que el empleado es el que tiene que presentar el formulario 572, es decir, presentar las deducciones del impuesto a las ganancias. Y otra, el empleador. El empleador tiene que retenerle al empleado y practicarle la liquidación del impuesto a las ganancias. Además de practicarle la liquidación del sueldo, ¿sí?, pueden aplicarle la declaración de impuesto a las ganancias. Yo esto se los voy a copiar, se los voy a dejar como ejemplo de una liquidación dentro del papel de trabajo que vamos a tener acá, de esta consigna. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, acá entonces voy a ir a nuevo, no guardar, y quiero acá detenerme un segundito antes de empezar en esto. Nosotros tenemos empleador y empleado. Empleador por un lado y empleado por el otro. Vamos a hacerlo más chiquitito al empleado. Ahí. Bueno, entonces el empleado tiene ciertas cuestiones que cumplir y el empleador también ciertas obligaciones dentro del impuesto a las ganancias. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? El empleador, pero primero que nada tiene que liquidar el sueldo y pagar sueldos, ¿no? Esa es una obligación del empleador. Contrata empleados, tiene que liquidarle los sueldos y pagárselos en términos. Pero además, el empleador tiene otra función. Es agente de retención de ganancias. Es decir, que tiene que practicar las liquidaciones mensuales de ganancias. Esa es su obligación. ¿Y cuál es la obligación del empleado? Presentar mensualmente el formulario 572 llamado CIRADIC, ¿sí?, donde va a informar mediante declaración jurada sus deducciones. Profe, consulta. Sí. El empleador igual tiene que presentar el formulario ese, ¿no? No. El empleador lo que tiene que hacer es toma este formulario, el CIRADIC, y lo usa para liquidar el impuesto a las ganancias. Pero, ¿qué pasa? Si yo como empleado no le presento CIRADIC, ¿qué va a decir el empleador? Yo te liquido ganancias como viene predeterminado el sistema. Completas, porque no tenés deducciones. Exacto, e incluso me liquida como si yo estuviese trabajando en el centro del país. Creo que en la clase pasada les nombré esto. Yo trabajo acá en una empresa, supongamos, o ustedes trabajan en una empresa y no presentan CIRADIC, el empleador, ¿saben qué hace? Toma como que ustedes son empleados del centro del país, porque, como les decía, hay gente que sabe del impuesto a las ganancias y hay gente que no sabe. Y lamentablemente, dentro de recursos humanos hay una gran falla respecto a informar
el impuesto a las ganancias. Yo lo máximo que he visto como un logro en alguna empresa es que peguen un cartel que diga, recordá que tenés que presentar el formulario 572. Eso es todo. El empleador no va a salir a decirle al empleado, che, traeme el formulario, cargá el formulario. Dice, es responsabilidad del empleado. Me desligo. Lo tiene que hacer él. Yo, si él no me lo presenta, yo no puedo asumir situaciones porque hay una declaración jurada de por medio. ¿Sí? Si mi empleado, ustedes imagínense, son empleados míos, viene un día, no sé, Gabriela y me dice, mirá, Dani, fui mamá, qué bueno, Gabriela, qué sé yo, y no me cargas, yo sé que yo le liquido a Gabriela ganancias y sé que no cargó la carga de familia. Digo, uy, le voy a cargar a Gabriela la hija. No, no puedo, porque hay una declaración jurada de por medio. Yo no puedo cargar como agente de retención, no puedo asumir situaciones que no están en una declaración jurada. Si a mí Gabriela no me presenta la declaración jurada, mediante el formulario CIRADIG 572, entonces no lo puedo cargar. Lo mismo, no sé, viene otro alumno, no sé, Gonzalo, y me dice, no sé, fui papá hace poco y me saqué un crédito hipotecario y tengo mi casa. Qué bueno, le voy a decir yo. Pero en el momento de liquidarle, felicitaciones, bla, bla, bla. Pero cuando le estoy liquidando ganancias, no voy a decir, uy, Gonzalo sacó un crédito hipotecario, le voy a descontar los intereses de crédito hipotecario. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque si no tengo la declaración jurada de Gonzalo mandándome o informándome de esa situación, yo no la puedo asumir. Así está hecha la ley. No es mala fe del empleador, sino que no puede ir sobre situaciones en las cuales no hay una declaración jurada de por medio, porque incumpliría la normativa e incumpliría la ley. ¿Sí? La única forma... Profe, Sí, ¿se presenta sí o sí mensualmente como empleado? sí o sí. ¿Qué pasa si no lo ¿No se presentas? puede hacer anual? No. ¿Qué pasa si vos no lo presentás? Ponele, vos no lo presentás ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio. Lo presentaste en diciembre. Decís, presento una sola vez. La verdad que no tengo ganas de presentarlo. Todos los meses que tu empleador te estuvo liquidando como si vos no estuvieses en la zona patagónica y como si estuvieses en la zona central del país. Ni hablar si vos tenías cargas de familia. No te las tomó en cuenta. Profe, Sí. profe, consulta, ¿puede ser que antes sí se podía liquidar así en julio y en diciembre? No. Las deducciones. Ganancias. No. Las deducciones, primero vamos con deducciones. Deducciones se presentan mensualmente al empleador porque el empleador mensualmente me liquida el sueldo, me paga el sueldo y me liquida ganancias. Yo supongamos, estoy acá y acá. Y acá digo, bueno, esto es 1 de enero y esto es 31 de diciembre acá. ¿Qué pasa acá? Si yo estoy en 31 de diciembre, nunca presenté CIRADIG y pasa esto muy seguido, pasa más de lo que yo me imagino que debería pasar, calculo que en otro país no será así. Perdón, yo este periodo fiscal, si yo no presenté nunca CIRADIG, tengo una última chance. AFIP es buena y me dice, che, presentate el formulario y tenés fecha de presentarlo hasta el 31 de marzo. Esa es la fecha límite. Ahí vence el CIRADIG del año anterior. Si yo en este periodo, entre enero y marzo, no le presento nada al empleador, se cerró y no hay tutía. O sea, si yo acá supongamos, acá, marzo, fui papá y me podía deducir entre marzo y diciembre, todos esos meses, la carga de familia, AFIP me dice, lo lamento, pasamos a otra cosa y si querés pedirme esta deducción, inscribite en el impuesto, pagame todos los anticipos, entrá al régimen general y pagame ganancias por todo. Y yo veo si te devuelvo esta plata, ¿cuándo? Y cuando sea para mí un tiempo razonable, te va a decir AFIP. ¿Y cuánto es ese tiempo razonable? Y esperá sentado, te va a decir. Profe, disculpe. Sí. pero no me acuerdo cuál era el mínimo Mínimo para... para ganancias. El mínimo no imponible. En ganancias, lo que tiene es lo siguiente. Yo siempre que esté trabajando en relación de dependencias y supere el mínimo no imponible, que es este que tenemos acá. Por eso. No me acuerdo de ese. Porque creo que había subido, profe, no me acuerdo. Sí, subió. Este es el mínimo no imponible.
con 17. Anual. Anual. Quiere decir que si yo gano esto, más de 10.000 pesos por mes, debería presentar el CIRADIG. Una locura total. ¿Quiere decir que me van a descontar algo si yo gano 10.000, 20.000, 30.000 pesos? No. ¿Por qué no me va a descontar nada el empleador? Claro, no me va a descontar nada porque por más que yo al empleador no le esté haciendo una presentación del CIRADIG, ¿qué está pasando? Hay ciertos conceptos dentro de la liquidación que, gracias a Dios, por más que yo no los diga, van a existir. ¿Cómo qué? Como las deducciones generales, ¿sí? Perdón, el mínimo no imponible y la deducción especial simple, que es mucha plata. Esto me lo van a descontar siempre, estos dos conceptos. Informe CIRADIG, no informe CIRADIG, lo que sea. Mínimo no imponible, o sea, me van a descontar estos mismos 123.861,17. Y la deducción especial simple va a ser por 4.8 veces. O sea, estos dos conceptos, 718.394 pesos, sí o sí me los van a descontar de cualquier base de sueldo. Por eso hay ciertos sueldos que no van a pagar ganancias. Y por eso ustedes van a ver siempre en algún diario o en algún informe así, que dice, solteros a partir de tal monto no pagan ganancias. ¿Cómo lo saben? Porque hacen esta cuenta, ¿sí? Hacen estas cuentas. Dice, bueno, esto es lo mínimo que le van a descontar a una persona. Pero ahora, si yo hago la liquidación de impuestos y me tomo el tiempo, puedo deducirme tantos conceptos, digamos, que pueden hacer que lo que yo pague ganancia sea cero o no sea tanto como si no presentase el 572. ¿Se entendió esta la obligación del empleador? Si yo no informo las deducciones mediante declaración jurada, y acá, ojo con esto, no puedo mentir acá, es una declaración jurada el 572. El CIRADIG es una declaración jurada. Profe, Sí. le hago una consulta. Ahora estoy en duda, acá me están debatiendo mis compañeros por mensaje. O sea que a todos los empleados nos hacen este descuento, o pues yo jamás en mi vida presenté este formulario. La única vez que lo vi fue cuando mi mamá se jubiló, que creo que le conté en la clase anterior. Sí. A todos el empleador está obligado a practicarle la liquidación a quien supere el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Al que supere el impuesto a las ganancias. No, el que supere el mínimo no imponible, perdón. Me expresé mal. O sea que a todos. Claro, el empleador lo hace a todos. Yo tampoco. No se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Pero igual el no quiero que me descuento nada. Igual el impuesto a la ganancia, digamos, en el recibo de sueldo no aparece, a menos pero que ¿por qué cobres no? Más de... Claro, por eso les decía recién. Sueldos, hay ciertos sueldos que no van a pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque está practicada ya esta deducción. ¿Qué hacen en los sistemas de liquidaciones de sueldo o las liquidaciones de impuestos? Hacen esto. Agarran, vamos a hacer así, supongamos no, que acá dice empleado 1, sueldo 50.000 bruto, ponele, ¿no? Bien, ese va a ser el sueldo del empleado 1. ¿Qué hace ya de entrada del sistema? Hace la deducción mínimo no imponible, deducción especial, trabajador, deducción especial, trabajador de cuarta categoría esa. Y entonces hay que hacer... Gabriela, en el caso de la parte pública, Gabriela, creo, por lo menos en la parte la que yo sé, el impuesto a la ganancia es en base al básico, no, digamos, al bruto. No. Y es al básico, digamos, que aparece en pasivo, ¿no? No es así. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Esperen. ¿Qué sería parte pública? Profe, nosotros que trabajamos parece que nos estamos volviendo locos con esto, ¿eh? Yo estoy así. Paren un poquito. Traten de ver cómo es el esquema de la liquidación. ¿Sí? Esto menos esto menos esto. Una persona que gana 50.000 pesos por mes, fíjense que no le va a dar a pagar. Es más, le va a dar un quebranto. Tampoco es que lo puedan usar. Porque de nuevo, si ustedes no están inscriptos en el impuesto, no les van a retener sí o sí con un sueldo de 50.000 pesos.
pero tampoco les van a devolver este crédito de 668.000 que les queda a favor. Acuérdense que estos conceptos restan. Pero ahí tomó las dos, profe. Ah, no lo había entendido yo. Ahí Estos tomó dos, deducción especial y mínimo no imponible. Las dos tomó. Las es sumó. que entiendan cómo es el proceso de liquidación. Yo lo que no las sumé, se las resté a los 50.000. 50.000 menos una, menos la otra. Entiendan cómo es el proceso de liquidación. ¿Qué hacen los...? O sea, estas dos deducciones no se informan en el CIRADIC. Estas dos deducciones ya vienen por default, por así decirlo. Vienen sí o sí. No hace falta que ustedes las informen en el CIRADIC. De hecho, no está. Ustedes no tildan un tablero que dice mínimo no imponible, me lo deduzco. Eso ya es algo que la ley establece como algo que siempre va a existir. Siempre a cualquier empleado, sea de la zona del país que sea, le van a deducir estas dos situaciones. Por eso es que para sueldos, como decíamos recién el compañero, para sueldos bajos no van a pagar impuestos a las ganancias. Empiezan a pagar impuestos a las ganancias cuando tienen ingresos extraordinarios. Y fíjense que muchas veces les decía, hacen este tipo de situación, de decir solteros pagan a partir de tal monto. Los diarios lo pueden ver en los portales así porque hacen una estimación y dicen, bueno, a ver, superando estas dos deducciones, ¿cuál es el sueldo que va a empezar a pagar impuestos a las ganancias? Entonces agarran y hacen lo siguiente. Por eso dicen solteros por un lado, casados por otro. ¿Qué significa eso? Solteros que superen los 59.000 pesos van a pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque hasta 59.866, si yo gano 59.866, ¿qué pasa? Pago cero. ¿Se entiende? No es tan directa la liquidación. Es un proceso largo. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Yo puedo deducirme muchas cuestiones, ¿sí? Y no cualquier... Los números. ¿Acá esto? Sí. Estos 718.000 es la suma de mínimo no imponible y deducción especial anual. Lo que yo hice fue dividirlo en 12. Si querés, esto lo borro y esto lo borro. Estos dos los dividí por 12, ¿viste? Estos dos los dividí por 12. Me da 59.866 la deducción mensual del mínimo no imponible más deducción especial. Estas dos siempre van a estar. Si yo gano 59.866, le resto estas dos deducciones, soy soltero, no tengo cargas familiares, no pago impuestos. Por eso los diarios salen a decir solteros a partir de tal ingreso no pagan ganancias. O van a pagar ganancias solteros a partir de tal situación. No es tan directa la cuenta. ¿Por qué no es tan directa la cuenta? Porque esta es una cuenta sencilla, pero la liquidación del impuesto te permite deducir un montón de situaciones, ¿sí? Si pagué personal doméstico, si pago obra social, si pago prepaga, si pagué un crédito hipotecario, si hice una donación, si tengo hijos, un montón de cosas. O sea, no es tan, si gano 100, pago impuestos, si gano 200, no pago más impuestos. No. Hay todo detrás una situación personal que hace justamente al carácter personal del impuesto. Si yo tengo hijos, me puedo deducir los hijos. Si yo estoy casado, me puedo deducir a mi mujer. Si yo pago intereses, si yo pago crédito hipotecario, me lo puedo deducir. O sea, no es tan directo. Cada situación particular va a tener una liquidación en particular. Vamos a ver el ejemplo. Consulta. Sí. Vio que usted dijo como que se acumulaba, como que luego te lo podían deducir. En el ejemplo de que gane 50.000 y no lleguen al impuesto a la ganancia, ese extra que le sobra del mínimo imponible y la deducción especial, Sí. ¿se le va acumulando? No. Ah. Justo eso fue algo que dije medio al pasar rápido. Si yo no estoy inscripto en el impuesto, que ninguno de nosotros trabajadores de cuarta categoría estamos inscriptos, si a mí me da un saldo a favor, o sea, me da un quebranto, digo, che, no llego a ganar el mínimo, no llego a ganar los mínimos para que empezar a pagar, y me da mucho en negativo, digamos acá, o sea, me da saldo a favor, no lo pago, o sea, no me lo van a devolver si yo no estoy inscrito en el impuesto, digamos. Esa sería la definición. Si yo no estoy inscrito en el impuesto,
esa plata no me va a quedar como saldo a futuro si no estoy inscrito en el impuesto. ¿Solo presento el formulario? O sea que solo presento el formulario, no entiendo. O sea, si yo presento ese formulario y no estoy alcanzada por ese monto y me queda a favor, Sí. ¿es ese que el caso o entendí mal? No, sería que yo presento el CIRADIG, yo sé que por la liquidación me está quedando, o sea, me está generando, estoy ganando menos que todas las deducciones que tengo, no sé, 2 hijos, pago alquiler, no sé, tengo empleada doméstica, me puedo tomar la deducción y digo, che, mirá, todo esto me está sobrando de impuestos. O sea, no de impuestos, perdón, me está sobrando como deducción. Yo no puedo acumular las deducciones o los saldos a favor si no estoy inscrito en el impuesto. Trabajadores de cuarta categoría no están inscritos en el impuesto. ¿Están alcanzados por el impuesto? Sí, pero no que estén alcanzados, me retengan ganancias o no me retengan ganancias, no estoy inscrito. Por eso vamos a ir viendo que es muy importante cumplir con estas obligaciones de presentar el CIRADIG en término y después presentar la declaración jurada informativa en el impuesto a las ganancias. Vamos a hacer rápidamente el ejercicio, si así no llegamos con los tiempos. Yo creo que en media horita llegamos, 40 minutos en realidad. Me dice acá, María Acevedo trabaja en relación de dependencia desde 1 de enero de 2018. ¿Me interesa a mí el 2018? No me interesa porque yo estoy calculando el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2020, me está pidiendo acá la consigna, ¿sí? Fíjense, acá, determinar los ingresos por rentas y el impuesto a las ganancias por 2020. Esto es fundamental. Siempre tengo que partir de una base, decir, che, ¿qué estoy haciendo? 2020, 2021, porque puede pasar que algún ejercicio venga con referencia a años anteriores, a periodos fiscales anteriores. Si estoy hablando de otro año, es otro impuesto, o sea, es otro periodo fiscal. Yo necesito analizarlo por separado. Entonces empezamos. Trabaja en relación de dependencia. Desde el 1 de enero de 2018 no me interesa. O sea, sé que trabaja. Bueno, entonces voy a ver... Acá, digo, ingresos... Voy a aumentar un poquito porque está muy chiquito, me parece. Acá. Ingresos por sueldo en relación de dependencia. ¿Cuál es su ingreso por sueldo en relación de dependencia? Dice que percibe 180.000 pesos brutos. 180.000 pesos brutos. Recién escuchaba ahí que un compañero decía, no te tocan sobre el bruto. Vamos a verlo. Ahí vamos a ir analizando. Esto sería bruto mensual. No, profe, en el público, porque justo Gabriela trabaja en la parte pública. Es lo mismo, trabajadores sean del sector público-privado. Ahora lo vamos a ver, pero no es tan exacto eso. Ahora lo vemos. Bruto mensual, bruto anual. El bruto anual, ¿qué sería? 180.000 por 12. Anualizar su sueldo bruto. ¿Sí? 2.160.000 pesos. ¿Qué pasa después? Dice que tiene ingresos por un alquiler de una casa propia en Radatili por 50.000 pesos. Ingresos, alquiler, bruto mensual o ingreso mensual en este caso, vamos a ponerlo como bruto, igual no pasa nada, 50.000 pesos, el anual, por 12. Alguien me dirá, pero profe, no está teniendo en cuenta los aguinaldos, ni las vacaciones, ni otras situaciones. Bueno, para tener en cuenta los aguinaldos lo puedo hacer por 13, y ahí tengo en cuenta los aguinaldos, y otros conceptos, horas extras, bonos, bonificaciones, no la vamos a tener en cuenta en este ejercicio. Son otras situaciones particulares que pasan en el impuesto a las ganancias, ¿sí? A fines de este primer ejercicio vamos a ir viendo cuestiones más simples, ¿sí? Después lo podemos ir complejizando, pero por ahora vamos con algo simple. María no está casada, pero tiene una hija llamada Isabel, o sea que ahí, que no esté casada, vamos por el lado, estos serían, yo acá voy a separar, por un lado, ingresos, y por el otro lado, deducciones. Ajustar texto, acá creo que... Acá. Estos van a ser sus ingresos. Y por otro lado, vamos a hacerle a María
Deducciones. En verde, por ejemplo. Tiene una hija. Hija menor de 18 años. Y sabemos que tiene una deducción. ¿Cuál es esa deducción? Vamos a ir a la tablita de CIRADIC, que yo hasta se la voy a subir después en la página. 58.232,65. 58.232,55, ¿no? 65. Esto es anual. ¿Sí? Anual. Eso me voy a poder descontar. Lo voy a dejar acá para tenerlo de referencia. Después me dice que el papá no vive acá, sino que vive en España. No me interesa, porque no forma parte del círculo de María. O sea, está viviendo en otro país, no va a formar parte de a términos fiscales, ¿no? Del impuesto a las ganancias. Durante el mes de marzo, María contrató a una empleada doméstica que le paga 30.000 pesos por el servicio de limpieza y niñera. Eso es una deducción. Sí. También acá vamos a hacer entre mensual y anual. Entonces, mensual me dice que 30.000 pesos. Pero la contrató en marzo, o sea que no son los 12 meses del año. Son 12 menos 3. ¿Sí? Son 9 meses. Entonces esta deducción me la voy a poder tomar por 9 meses. Voy así medio... Estamos haciéndolo tranquilos por ahora, estamos en el papel de trabajo. Estas son deducciones. María vive en Comodoro Rivadavia y nunca presentó formulario 572. Vive en Comodoro, o sea que se va a poder deducir zona patagónica. O va a tener que informar en realidad es informar zona patagónica. Bien, por zona patagónica va a pasar algo. Va a pasar que se le van a aumentar las deducciones. La vamos a ver en un ratito. Vamos ahora con el impuesto a las ganancias. Este tendría que ser su 572. Acá ella tendría que informar, generar esto mensualmente. María Acevedo, acá domicilio en calle, tanto, localidad tanto, provincia de Chubut. Hija, dijimos que, siempre me voy al otro. La hija se llama Isabel Sánchez. Carga de familia. Apellido y nombre, Sánchez Isabel. ¿Desde cuándo te la estás deduciendo? Dice acá. 1 de enero desde 2020. Me la voy a estar reduciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y si la nena tiene más años, bueno, acá me pregunta respecto de este año. Acordémonos que estamos liquidando este año en particular. Parentesco, hija. ¿Qué más tendría que hacer ella? Bueno, acá tendría que liquidar. Si tuvo otros empleadores, no tuvo. Cuota médico asistencial no pagó. Otras, acá vamos a poner empleada doméstica. Empleada doméstica. ¿Cuánto vamos a deducirnos de empleada doméstica? Los 270.000 pesos al año. Eso fue lo que yo le pagué a la empleada doméstica. Fíjense que yo acá, en el parentesco, hija, qué sé yo, no le puse la deducción. Después la vamos a poner en otro lado. ¿Algo más? No, nada más. Firma digital, ¿no? Obviamente. Que de hecho tampoco es firma digital, pero es una aceptación. A ustedes les va a aparecer un cartel que dice está de acuerdo, recuerda que esto es una declaración jurada, se le va a enviar a su empleador, que es agente de retención, bueno, etcétera, y listo, ahí completó el CIRADIC. Vamos ahora con la liquidación que va a hacer el empleador. ¿Qué va a decir el empleador? ¿Tuvo ganancias de primera categoría, María? No lo sé, no las tengo informadas y no me interesa. ¿Tuvo ganancias de segunda? No la sé. ¿Tuvo ganancias de tercera? No lo sé. ¿Tuvo ganancias de cuarta? Sí. El sueldo que yo le estoy pagando. ¿Cuánto fue lo bruto anual? Este bruto. 2.340.000 pesos. Vamos a restar. ¿Qué restamos? La jubilación por 0.11. El 11% de esto se lo voy a restar. ¿Por qué? Y acá viene lo que hablábamos con el compañero. Yo como base me tomo la ganancia bruta, pero luego le voy a descontar el aporte jubilatorio, la obra social y la seguridad social. Y si estuviese pagando sindicato, también me lo puedo deducir. Me lo voy a deducir, ¿sí? Pero lo informo dentro de los ingresos, lo informo sin esta clasificación. Luego voy a llegar al neto o de bolsillo, ¿sí? María creo que tuvo ganancia de segunda, ¿no? Tuvo alquiler, sí, tuvo este alquiler. Así que
perdón, de primera categoría, que sería renta de suelo, es esta de acá, estos 600.000. O sea que acá el total de ingresos del periodo es la suma de todas las categorías. Ahí está, ese es su total de ingresos del periodo. El aporte jubilatorio lo calculo solamente sobre su sueldo. No lo voy a calcular sobre el alquiler porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El aporte de la seguridad social es el 0.03 del sueldo, lo mismo con la obra social. Se aporta el 0.03 de ese sueldo. 0 más el sueldo bruto por 0.03. Acá yo estoy haciéndolo en grandes términos, en términos generales. ¿Por qué? Porque esto el empleador después lo va a linkear con lo que se llama formulario 931, que es un formulario en el que mensualmente el empleador reporta estas retenciones que hace del sueldo. Ustedes saben que dentro de su recibo de sueldo, vamos a hacerlo acá brevemente, van a tener su sueldo bruto acá, supongamos 100 de bruto, y todas las deducciones, ¿sí? Las 3 deducciones que son estas: jubilación, obra social y seguridad social, y después van a tener su neto. Neto o de bolsillo, ¿sí? ¿Todos entienden eso? Yo no, profe, no entiendo eso. ¿No? Siempre vos vas a tener, cuando estás trabajando registrado, un sueldo bruto. Suponete acá 100. Después vas a tener deducciones, o sea, vas a tener 3 columnas, dependiendo obviamente siempre de tu convenio colectivo de trabajo, de las situaciones que vayan pasando, ¿sí? O sea, cada convenio colectivo de trabajo tiene una particularidad, pero en este caso, a grandes rasgos, siempre sería así la liquidación. Después va a tener la jubilación, la obra social y aportes al CIPA o a la seguridad social. Estos van a ser aportes que van a restarle a tu sueldo bruto. ¿Y siempre, profe, es lo mismo? Sí, siempre esto es lo obligatorio. Uy, otra vez. Esto es lo obligatorio a descontar por ley el total de tus retenciones a estos. Sí, tus retenciones son 17. Acá este es el total de tu sueldo. Y acá te va a dar el neto. 100 menos 17 que van a ser tus aportes. Tu sueldo de bolsillo igual a 83 pesos. Siempre vos vas a tener un sueldo de bolsillo menor que tu sueldo bruto. A tu sueldo bruto le vas a hacer aportes. Le vas a hacer aportes ¿a qué? A tu jubilación, a tu obra social y a la seguridad social. ¿Y esos aportes siempre son lo mismo? Sí. Siempre es el 11% de jubilación, el 3% de obra social y el 3% de seguridad social. ¿Sí? Así se compone un recibo de sueldo. ¿Ahora se entiende un poquito más? Sí, profe. ¿Los demás? No, de nada. ¿Los demás entienden? Sí, profe, Sí, entiendo. profe. Cada convenio, por ejemplo el de petrolero, no hay un sueldo bruto acá. Hay un sueldo conformado. Hay muchos ítems que sumados hacen un sueldo bruto, y algunos ítems de esos conceptos son remunerativos, es decir, que van a remunerar, van a pagar jubilación, obra social y seguridad social, y otros ítems son no remunerativos, es decir, no pagan jubilación, no pagan seguridad social ni pagan obra social. Vieron que muchas veces pasa, que habrán visto en las noticias, cuando dice tal gremio cerró un acuerdo para sus trabajadores, un aumento de, no sé, 2.000 pesos no remunerativos. Que sea no remunerativo significa que no va a tener estos 3 descuentos. Y muchas veces los empleados decimos, qué bueno, me queda todos los 2.000 pesos que me dan, me quedan directo porque no van a tener estos 3 descuentos. Pero tengan en cuenta que al ser no remunerativo, es plata en negro, digamos. ¿Por qué? Porque no está cubriendo su jubilación, no va a la obra social, no va a la seguridad social. Entonces es como que hace una especie de plata que recibo que no va a hacer ningún aporte, digamos, ¿no? Algunos lo festejan, otros no, otros ven esto. Depende del lado que uno se pare, ¿no? Pero bueno, muchas veces los gremios pelean también porque muchos conceptos de que se pagan como sueldo sean remunerativos, porque saben que si es no remunerativo un concepto, hay mucha gente que gana más en lo no remunerativo.
Y saben que lo no remunerativo no es base para una liquidación, por ejemplo, final, no es base para las vacaciones, no es base para una licencia. ¿Qué significa que no sea base? Que si tu sueldo es de 200, pero vos en vez de esos 200 ganás solamente 50 remunerativo y 150 no remunerativo, cuando te despidan, te echen, te vayas, te calculan sobre como si ganases 50. Cuando vayas a una licencia, te van a pagar en base a esos 50 remunerativos y no en base a lo no remunerativo. ¿Se entiende la trampa? Sí. Yo no festejo, en mi caso, cuando trabajaba en relación de dependencia, no festejo los acuerdos no remunerativos porque yo me enfermo y me liquidan el día de enfermedad en base a 50 y no en base a 200, que es mi sueldo. No festejo porque... Sí, Perdón, y en el caso de que sea un no remunerativo que no paga eso, ¿también suma por lo que es impuesto? sí, Ok. sí. Para las malas vieron que están, pero para las buenas no. Sí, es una lástima. A mí no me gustan los acuerdos no remunerativos porque te perjudican al trabajador. Entonces, si vos te tomás una licencia por enfermedad, una licencia por estudio, una licencia por vacaciones, te vas de la empresa, te pedís una liquidación final, te echan de la empresa, te van a tomar tu sueldo como si fuese 50 y no 200. ¿Por qué vas a decir vos? Porque 150 eran no remunerativos. Pasa muchísimo. No es bueno lo no remunerativo. Es pan para hoy y hambre para mañana, les digo yo a mis alumnos cuando daba clases, ¿no? de liquidación de sueldo. Es así. Vamos a seguir. Otras deducciones no informan. Entonces, ¿cuál es la ganancia neta? Va a ser los dos. Perdón que lo llevo de un tema a otro. Volvemos acá. Ganancia de primera categoría, los 600, ¿de dónde son? ¿A qué igual a este tema un poco, sí o no? ¿Cómo? Después volvemos un poco a este tema, sí. ¿De qué tema hablamos? Para revisarlo nuevamente. Sí, vamos a hacer varios ejercicios prácticos de este estilo. Okay. Esta es una liquidación anual que estamos armando acá. Dijimos, ¿los 600 de qué son? Del alquiler. El alquiler. Vamos a ponerlo al lado, para no perderlos. Los 2.340.000 Del sueldo. La cuarta. bruto. Los 257.400 Jubilación. los 720 dijimos que eran los aportes de seguridad social. Y los... Acá es aporte obra social. Bueno, acá justo. Uy, no. Aporte obra social. Bueno, acá identificamos todo lo que estamos haciendo. Estos van a ser descuentos. Yo acá en rojo les voy a poner los conceptos que restan, ¿sí? Entonces, a estos 2.940.000, perdón, pesos le voy a restar los 257, los 70.200 y los 70.200. Y llego a una ganancia neta antes de deducciones de 2.542.200. Vamos a las deducciones personales. ¿Personal doméstico tuvo? Sí tuvo. Y lo tengo acá. Esta es la deducción anual de la empleada doméstica. En rojo porque es un concepto que resta. ¿Pagó cuota médico asistencial? No. No tengo nada registrado, va a decir el empleador. No me informó nada de que haya pagado un plan más. ¿Qué sería cuota médico asistencial? Sería... Yo estoy pagando Swiss Medical, por ejemplo, y quiero el mejor plan de Swiss Medical, entonces pago una diferencia de, no sé, 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos me los puedo descontar del impuesto de ganancia. Gastos médicos facturados, ¿qué son? Voy a un médico, no trabaja con mi prepaga, no trabajo con mi obra social y me atiende particular. Le pido una factura, me la puedo descontar del impuesto de las ganancias. Con un límite, acá están, después lo vamos a ver en otro ejercicio. Gasto de sepelio, no informó. Seguro de vida, no informó. Interés hipotecario, no informó. Y no informó donaciones tampoco. En este caso, María. Entonces vamos a hacer la deducción, la ganancia neta antes de deducciones personales menos el personal doméstico. Baja, vieron que va bajando. ¿Qué cargas de familia tiene? Tiene marido, no están conviviendo, no está en Argentina, no cumple la teoría de la residencia, así que no me lo puedo deducir. La hija, sí me la puedo deducir, voy a ir ya a buscar esa deducción.
dijimos que era anual 58.000 pesos. Que se... 58.232,65. Bien. Y después lo que siempre me voy a deducir es el mínimo no imponible y la deducción especial simple. ¿Sí? Entonces acá voy a decir, bueno, a los 2.700.000 le voy a restar al hijo, a la hija, perdón, y a las otras dos deducciones, y me bajó a 1.495.000 pesos. Hasta acá estaríamos todo perfecto si yo no hubiese declarado que soy de la Patagonia. Como declara que es de la Patagonia, estas deducciones, perdón, se van a incrementar un 22%. ¿Sí? Es un beneficio por estar en zona patagónica. Entonces esto aumenta en 1.22, esto aumenta en 1.22 y esto aumenta en 1.22. Entonces acá no me voy a descontar estos conceptos, sino que me voy a descontar los conceptos aumentados por zona patagónica. Y me va a bajar un poquito, decía. Vamos a redondear los números, porque si no, un lío de números. Ahí. ¿Aumenta en 22, dijo? 22% la zona patagónica. Y este acá. Ahí está. Entonces, ella de los 2.272.000 le baja a 1.324.714 pesos. Le bajó la ganancia neta imponible. Acá, en este punto, ya estamos en el momento de ver qué impuesto le va a quedar a ella o le va a retener el empleador de manera anualizada, estamos viendo acá. No estamos viendo la liquidación mensual, esto es anualizado. Esto es lo que hace el empleador para después sacarla mensualizada. Primero anualiza y después mensualiza. ¿Sí? Ahora les voy a explicar qué significan esos dos conceptos. Vamos al impuesto fijo. La base de ella es 1.324.714 pesos. Esta es la tabla del artículo 90 de ingresos y de ganancias, artículo 90, perdón, de ingresos, que una persona tenía que tener. Si cumple alguno de estos, paga impuesto a las ganancias. Ella está cumpliéndolo, está en 1.324.000 de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que superó la máxima de 762.000 en adelante. Entonces ella va a ir por 170.178 pesos fijo, impuesto fijo, 170.000. Esperen, a ver que voy a achicar un poquito, así lo puedo ver. 170.178,90 fijo de impuesto. 170.178,90 y una parte variable que me dice que acá tengo que hacer una cuenta. Tengo que restarle a este 1.762.706,57, entonces me voy a parar y voy a decir lo siguiente. Igual, paréntesis. A este millón le resto 762.706,57 y a esa diferencia, a la diferencia entre esa resta, le multiplico el 0.35% de tasa de impuesto variable. Entonces, ¿cuál es el impuesto determinado anual de ella? Es la parte variable y la parte fija, 366.861,69 al año. ¿Qué hace el empleador? A esto lo divide en 12 y esto es lo que le tendría que retener mes a mes a María, 30.573 pesos. ¿Qué pasa? Si María nunca informó las cargas de familia, la hija y todo lo demás, ¿qué va a hacer el empleador? Como base no va a tomar este millón, va a tomar más, va a decir, María... Profe, se le está cortando. Uy, no me digas. A ver, ahí Sí, se escucha... hace rato. Es como que se ve todo trabado, ¿sí? No. Que Sí, desde ahí que ya lo es, ya me empezó a cortar. ya es un tema, creo yo, de internet, básicamente. Pero bueno, queda la parte del video. No sé si ahí se escucha un poco mejor. Se entrecorta, profe, pero esperemos que en el video esté bien. Bueno. El impuesto fijo se le empezó a cortar. Desde impuesto fijo, qué lástima. Impuesto fijo, entonces dijimos 170.196 de variable y me da a mí que este es el impuesto anual dividido en 12, el empleador le tendría que retener mensualmente 30.000 pesos en el recibo de sueldo a María. ¿Sí? Profe, lo que quedó congelado, ahí actualizó, perdón. El Excel quedaba congelado, ya está, profe. Ah, bueno. Entonces, este sería su saldo de declaración jurada a pagar y el empleador,
¿qué va a hacer? Mes a mes le va a ir reteniendo. ¿Para qué? Acá, cuando lleguemos a diciembre, los montos retenidos por el empleador sean igual al impuesto determinado y a ella le dé 0. ¿Por qué le va a dar 0? Porque va a decir impuesto determinado menos lo que el empleador le estuvo reteniendo igual a 0. ¿Sí? El empleador en el recibo de sueldo le retiene 30.573. Ojo con esto. Siempre que María informe su CIRADIC. Si no informa su CIRADIC, ¿qué pasa? No le van a tomar estos 270.000 se los pierde, se va a perder también a la hija y hasta ahí nomás. O sea que 328.000 se le acrecentaría o aumentaría la base del impuesto. ¿Qué haría eso? Que pague más impuestos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué el empleador anualiza el impuesto? Porque es un impuesto anual. Lo que va a hacer el empleador es, a este impuesto determinado, va a hacer todas proyecciones, lo va a dividir en 12 y le va a retener mes a mes 30.573 a María, y esto multiplicado por 12, claro, y esto multiplicado por 12 va a dar que a fin de año, el 31 de diciembre, a María no le quede ningún saldo de impuesto a las ganancias a ingresar. Y ella pudo pagar el impuesto, cumplir con la obligación de manera mensual, como pide la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, tenemos que proteger al trabajador y no castigarlo en un solo mes con el pago total del impuesto. Se hace de manera mensual la retención en el recibo de sueldo para que el empleado no sufra tanto castigo económico. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Solo me quedó un poquito ahí colgado de la última parte porque no se escuchó bien, pero se entiende el concepto. Bien, yo igual, esto se está grabando, así que la manera de liquidarlo, no sé si ahora se escucha un poco mejor. Sí, ahora Sí, sí. un poco. Lo hacemos de nuevo. Bueno, profe, por favor. Entonces dijimos, la base hasta ahora de ellas era la ganancia neta menos la carga de familia de la hija menos el mínimo no imponible más la deducción especial simple, ¿no? Esto lo incrementamos porque dijimos que por zona patagónica se incrementa un 22%. Lo multiplicamos por 1.22. Ahí está, 22% es lo que incrementa zona patagónica. ¿Qué pasó? Su base de impuesto es 1.324.714,53. Vamos a redondearlo un poquito porque si no me voy a volver loco ahí. 1.324.715. Fíjense, ganancia neta imponible acumulada. Yo acá la tengo, es esta. Es 1.000.000, o sea que supera a estas dos columnas. Como supera, ya sé que voy a pagar fijo, de impuesto fijo, 170, 178,90. Y de variable voy a pagar ¿qué cosa? La resta que hay entre la ganancia imponible, es decir, ese 1.324.715, menos 762, que es esto que veo acá, sobre el excedente de menos 762.706,57, cierro paréntesis, y a eso le aplico la tasa del impuesto, que es la que está acá. El 35%, 0.35, de la diferencia entre la ganancia neta menos esta base o estos 762.000 pesos. Enter, y ahí obtengo que el impuesto anual determinado de María es 366.800. Hacemos todo a números enteros. 882 pesos. El empleador, ¿qué hace? Toma este impuesto anual, lo divide en 12 y se lo retiene en el recibo de sueldo. Entonces a María le va a aparecer en su recibo de sueldo un concepto que dice impuesto a las ganancias 30.000 pesos. Una vez que pasa eso, a fin de año, el 31 de diciembre de este año, 31 de diciembre, ¿qué va a pasar? María va a decir, yo tengo este impuesto a pagar, mi empleador ya me lo estuvo reteniendo en el recibo de sueldo, 300, me lo estuvo reteniendo como hizo 30.573 por 12, entonces el saldo de esta declaración jurada es 0. Esta es una declaración jurada informativa que igual se tiene que presentar así, por más que el saldo de 0, se presenta todo esto y es obligación del empleado presentarla en la página de AFIP
presentar esta declaración jurada por más que su saldo de cero. ¿Se entiende? Sí, necesitaría más ejemplos. Sí, obviamente vamos a hacer más ejemplos y desde ya les aclaro que este tipo de liquidación no van a llegar a ser, o sea, no va a entrar algo tan largo para el examen, ¿sí? Para el examen van a ser cuestiones más cortas, situaciones más puntuales. Pero les aclaro igual que para el final sí puede entrar una liquidación de este tipo. Bien. ¿Sí? Vamos a ir haciendo después del parcial igual, vamos a tener una clase o dos más de impuesto a la ganancia donde vamos a ver este tipo de retenciones y liquidaciones. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué, profe? Después del examen igual. Porque mi idea, como les decía al principio, es que ustedes tengan muy bien afianzado en esta materia este concepto. Impuesto a la ganancia, cuarta categoría, relación de dependencia, porque es algo que les va a servir en su carrera profesional a ustedes, ¿sí? Esta es una primera aproximación, algo tan largo no les voy a dar en el examen, pero sí por favor tengan presente que puede ingresar algo de esto, pero más cortito. Que calculen, no sé, pueden calcular, no sé, un aporte jubilatorio, o decir cuál es la base de un impuesto, o si tengo personal doméstico, por qué es deducción, qué conceptos tengo que tener en cuenta, cuánto me puedo deducir de desempleado, o que yo les nombre deducciones personales del impuesto a la ganancia, ese tipo de cosas así. Pero una liquidación tan larga como esta, no. No ahora, sí en el final. Bueno. Vamos a hacer un par más de Profe, estas, la clase que y viene. antes del parcial, profe, antes del parcial, ¿nos puede dar un trabajo práctico o va a mandar un trabajo para hacer? Sí, voy a mandar uno así de largo como Como este. para practicar. Sí, voy a mandar uno así de largo como este, que por más que no vaya a ingresar, ustedes van a tener que ver si ese ingreso cumple la teoría de la fuente, si cumple que sea grabado, si va a ser exento o no, y me comprometí ya a mandarle un listado de exenciones, así no tienen que estar recordando de memoria, entonces ven esas exenciones y dicen, bueno, es material didáctico, es docente, es material didáctico, miro en el listado, está exento, porque así incluso es en la ley, ¿eh? Yo no ando por la vida recordando exenciones, yo tengo que ir a la ley, ver el artículo 20 y pensar, esto está exento. Ok. De memoria no hace falta estudiar. Pero bueno, Perfecto. sí me parece que tienen que saber, y es algo obligatorio, que sepan qué es una exención. Una exención es un ingreso que va a estar, cumple la teoría de la fuente, es objeto del impuesto, pero por cuestiones políticas se decide que no pague el tributo. ¿Sí? Acá si María tuviese algún concepto exento, directamente no forma parte de esta liquidación. ¿Sí? Va a restar, va a ser Por una... ejemplo, si tuviera viandas, por decirlo. O, ¿saben qué? El alquiler. Si María dice, che, y yo presenté por monotributo, esta base no va. Si Porque ya no estuviera en relación de dependencia. No, estando en relación de dependencia tiene una casa en alquiler, pero presenta factura por monotributista. O sea, estos 600.000 pesos los hace a través de ser monotributista. ¿Qué pasa? Si fuese así, yo le digo, ¿sabes qué, María? Acá en otras deducciones, que serían exenciones, te resto los 600.000 porque están exentos en el impuesto a las ganancias. ¿Y qué va a pasar? Le voy a restar así y le va a bajar la base y va a dar otro resultado. Fíjense que vamos a llegar con menos plata. ¿Sí? Claro. Acá yo lo tomé como que María no informó su situación, no sabemos que son esos 600.000, pero si fuesen monotributo... 600.000 menos en la neta. Claro, Le va sí. a hacer bajar la imponible. Sí, exacto, le baja la base imponible, tal cual, porque va a ser exento. Cumple la teoría de la fuente, sí, pero si yo lo facturo con una factura de monotributista, fíjense, más beneficios todavía para el dueño de un alquiler, ¿no? No paga impuesto a la ganancia. Bueno, estimados y estimadas, llegamos al final. Espero que les haya gustado el tema. Miren por favor el video, vuelvan a repasar. Yo les voy a subir un trabajo práctico. Sí, les voy a subir un trabajo práctico parecido a este, un ejercicio. Y necesito por favor que en el otro, voy a mandar dos trabajos. Uno
que va a ser de liquidación de este estilo, pero otro que va a ser de este estilo, donde necesito que por favor armen esta tablita, que creo que ya lo cerré. Ah, no, acá, una tablita, no, esta tampoco. Lo que vimos recién al principio de la clase, que creo que lo cerré. Acá. Esto, ¿sí? Que si es teoría de la fuente, si por qué no. Esto sí puede entrar así al examen, ¿eh? ¿Sí? Que cumple con la teoría de la fuente, es renta para impuestos a las ganancias, está exento, es no grabado, ¿por qué? Obviamente, acá ya con esto cierro, si ustedes dicen que algo está grabado, tienen que decir por qué. Si ustedes dicen que algo está no grabado, tienen que decir por qué. Si ustedes dicen algo está exento, tienen que decir por qué. ¿Sí? Eso en el examen igual. Si yo a ustedes les digo, tiene un alquiler que recibe, no sé, de 40.000 pesos, ustedes van a decir, profe, está grabado, pero si factura con monotributo puede estar exento para ganancia. Ok. Pero si ustedes me dicen, está grabado o está exento, y yo no tengo un por qué, no va a estar completa esa respuesta. ¿Sí? Recuerden, la justificación de una respuesta viene con el por qué. Pregúntense ustedes. ¿Cumple la teoría de la fuente? Sí. ¿Por qué? Porque el ingreso es habitual. Así se justifica, ¿sí? Bueno, los dejo, que tengan buena semana. Y si están interesados por el curso de monotributo, saben de alguien que esté, después les mando en el grupo para que lo reenvíen, que va a estar bueno ese curso. Bueno, chicos, los veo. Profe, ¿qué hora dijo? No dijo la hora. Sí, de 15 a 17 es. Yo ahora se lo mando igual por el grupo. ¿Cuál es para el sábado, profe? ¿Cómo? ¿De cuál es de los...? Sí, sábado. ¿Está por dictar usted? Sí, esto los dicto yo y después hay otra. Dentro de mi página web dicto otro curso, dictamos en realidad con una abogada, pero ese ya lo dicta ella, que es de asistente jurídico. Esto los digo acá porque son míos, de mi propia autoría y de mi estudio, digamos, ¿sale? Pero bueno, si están interesados o saben de alguien que pueda estarlo, sí, se los agradecería. Bueno, chicos. Podemos comentar en el grupo entonces, profe. Sí, yo ahora les mando, si quieren, el link para que lo reenvíen si están interesados o si saben de alguien. Bueno, chicos, los veo la clase que viene. No les tomo asistencia porque ya los vi a todos los que están presentes en clase. Así que no se preocupen por eso. Bueno, nos vemos la clase que viene. Si hay dudas, consultas, las hacen en el chat nomás. Bueno. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao.